Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy vamos a conversar con José Antonio Carreño. Juan Pablo Silva, ¿quién es José Antonio Carreño? Bueno, él es panadero, tercera generación panadera, es el fundador de la panadería Castro Deza, que tiene 4 locales en el sector norte de Santiago. Y bueno, antes que nada, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, bienvenido, qué bueno que estés aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación y feliz de participar y contar las experiencias. Sí, pues, y desde el principio queremos todo ahí, pero desde el principio. Ahí vamos ahí. Me estaba contando antes de empezar a grabar, José Antonio, que Castro Deza, que mucha gente puede pensar que es un apellido compuesto, es un pueblo en España. Cuéntanos del vínculo español de tu familia y de la panadería en tu sangre. Bueno, el primero que llegó fue el hermano mayor de mi abuelo, que llegó a Chile, y de esa llegada ya parte de una historia bien anecdótica, porque ese hermano mayor venía arrancando de la crisis de España. Ellos eran agricultores del pueblo Castro Deza, ya cosechaban, sembraban, cosechaban trigo y eran molineros. Estaba la crisis, se vinieron a América, a hacerse la América literalmente, y el destino era Argentina. Y el barco en el que venían, que era el Vapor Lima, naufragó en Magallanes. Y de los pocos sobrevivientes que hubo, que fue una catástrofe grande, ese hundimiento de ese barco en Magallanes, este hermano mayor de la familia Fraile dijo, bueno, esto es una señal, nos salvamos, nos quedamos acá. Y llegaron a Santiago y se dedicaron al rubro de la panadería. Si bien ellos no eran panaderos, eran agricultores, pero acá en la capital quisieron emprender algo nuevo. Y de ahí llegaron todos los hermanos, todos se dedicaron a la panadería. Luego mi mamá heredó una panadería y mi papá también, que era del rubro, se casaron, siguieron con el rubro, después ya como que no querían más. Y lo que más nos incentivaban a nosotros, somos 3 hermanos, sean profesionales, dedíquense a algo que no sea tan sacrificado como esto, que es de lunes a domingo 24/7. Uh-huh. Y si bien yo estudié una carrera que no la terminé, siempre desde chico yo decía, quiero ser panadero, quiero ser panadero, quiero ser panadero, quiero ser panadero. Y bueno, el año 2005 puse mi propio emprendimiento, y de ahí hasta el día de hoy con miles de anécdotas. ¿Tú pusiste tu propia panadería, ¿no? Sí, sí. ¿Sabías hacer pan? Sí. Ya, ¿desde cuándo? No, desde chico. Ya. Yo tengo recuerdos de los 4 años que me ubicaba a la salida del horno, donde para mí era mágico, que entraba una pala y veía que salían marraquetas y caían en un canasto, y para mí ese recuerdo no lo he olvidado hasta el día de hoy. Y es tan así que en mis panaderías sigo produciendo marraqueta de la vieja guardia, en horno de piso, doblada en paño. ¿Qué es un horno de piso? El horno de piso son hornos muy grandes, con piso reflectario, que la cocción de la marraqueta es directa del piso. Tú no hay lata, no hay nada de por medio. No separa nada, digamos. Nada. Tú metes en una pala la marraqueta con un toque ahí y se deposita. Queda arriba del horno, en el fondo. Encima del horno, del pastelón, que se llama del pastelón. Después la misma pala de madera entra y con la técnica ahí de los maestros ya... La van sacando para que vayan cayendo en el canasto. Van saliendo en el canasto, entonces... Ya, pero ¿cuándo fue o sea, a qué edad empezaste así como a amasar, a tirar dentro del horno? Porque una cosa es que te parara ya el horno. A los 13 años. Ahí empezaste a hacer el pan. Sí, a los 13 años. A los 13 años lo primero que uno comienza a hacer es ayuya, que es más fácil. Eso te iba a preguntar, porque la marraqueta tiene su técnica. Sí, tiene su técnica. Ya a los 20 ya yo creo que la dominaba, pero a los 13 era hacer ayuya. Ahí yo pedía, y bueno, siempre faltaban panaderos, y le decía a mi papá, anda a trabajar al salón. Entonces, ¿Y cómo? Pero ya vamos a volver a tu historia, pero ¿la yuya se sigue vendiendo o está un poco en retirada? No, mucho. ¿Todavía mucho? No, sí. Porque la yuya es un pan extraordinario. Sí. Lo que pasa es que la marraqueta le quitó mucho protagonismo, pero... Exacto, no, la yuya
yo creo que hasta más nacional que la marraqueta, porque ayuya cuesta encontrar en otras partes del mundo. Marraqueta es una masa francesa, Claro, que tiene una forma que es más particular chilena, pero... pero la masa es más universal. Claro, encontrar La un sabor yuya- parecido a la marraqueta no es tan difícil, pero la yuya, que tiene componentes distintos, claro. La yuya sí, la yuya no la encuentra en ninguna parte, o sea, es un producto nacional. Y hasta el año 80 la marraqueta no llegaba a la octava región, o sea, de la octava región hasta el sur existía solo ayuya. ¿Por qué? Por las calidades de la harina. Sí, pues. Entonces la marraqueta del 80 en adelante recién O llegó sea, el pan francés. El kiosco Roca no vendía marraqueta con pasta con de, chorizo. claro, de Así es. chorizo, era yuya. Entonces, si vamos a ver un poco de historia, yo creo que la yuya la lleva en la historia chilena. Claro, ya, buenísimo, ya. Volvamos entonces a que tú pusiste tu primera panadería en el 2005. El 2005, con muy pocas lucas, había una panadería de un amigo de mi papá que se había incendiado, estaba muy mal traer, y eran los pocos pesos que yo había juntado durante la época que había trabajado con mi papá, así que la arrendé, levanté la cortina y llevaba muchos años cerrada esa panadería. Durante mucho tiempo no entraba nadie, así que aplicando las estrategias comerciales ya que se manejaban en la panadería, a salir a golpearle puertas a los almacenes y minimarques cercanos y a ofrecer pan. Ahí ya empecé a tener una producción de pan, ya empezó en esa panadería a correrse el rumor y los clientes a llegar, porque que el pan ahora de este nuevo dueño era de mejor calidad. Así que ahí comencé, ha servido para ir abriendo las otras sucursales, ir comprando las otras panaderías. Pero y- ahí comencé porque, claro, tú sabías hacer pan. Sí, Y eso era lo que sabía hacer, pero muy distinto hacer pan que saber vender el pan y que saber comprar los ingredientes para hacer el pan y que esos ingredientes sea rentable y que además uno tenga que contratar a alguien que lo sepa hacer bien. En el fondo armar un negocio. Eso ya es otro cuento. ¿Cómo fuiste aprendiendo a hacer todo eso? bueno, la panadería tú tienes que hacer de todo. La Ya, panadería ¿qué es lo que es tiene- de todo? Cuéntanos como cuáles son todos Lo primero es ya cuando tienes un conocimiento de pan, de panadería, quieres sacar la mejor calidad, ¿ya? Y ya la mejor calidad que tienes que buscar los mejores insumos, ¿ya? No hay escuela de panaderos o de maestros panaderos, entonces mucho pasa por tratar de traer un buen maestro y el resto de los oficiales, los ayudantes, se van formando. Es una historia que se replica en la mayoría de las panaderías de Chile, que es la formación in situ. Llegan personas con ganas de aprender o con conocimientos básicos y se terminan perfeccionando al interior de la misma panadería. Entonces, eso esa experiencia yo ya la tenía, sabía ya negociar con algunos proveedores, tenía una red de proveedores que eran los que trabajaban, mi papá, mi familia, tíos panaderos, todos vinculados al rubro, entonces no me fue tan difícil eso, era más difícil de cierta manera tener una producción constante, una buena calidad constante, adaptarte a los climas. Es muy diferente trabajar en verano a trabajar en invierno. ¿Por qué tanto? Por las temperaturas. Por lo menos la marraqueta es un producto que tiene que tener la fermentación, y para que tener un buen producto son fermentaciones largas. Entonces en el verano el calor te acelera las fermentaciones, entonces tienes que ir adaptando el proceso productivo, y en el invierno hay días que la helada literalmente te congela el pan, entonces no fermenta la marraqueta como corresponde y hay que ir aplicando algunas técnicas ya Mira. centenarias del mundo de la panadería. Oye, y cuando tú dices yo tenía los datos de familiares míos, de mi amigo, de mis parientes, etcétera, ¿se da en la panadería que hay como apoyo para que tú abras otra? Porque yo, abuelo pájaro, pensaría, si yo tengo un amigo, si yo vendo, no tengo idea, pescado, y tengo un amigo que dice yo también quiero vender pescado, yo no sé si le daría a todos mis proveedores. Mira, el mundo de la panadería es como una pequeña familia. Ya. Nos vamos conociendo, además existe mucho apoyo, es decir, corte de luz, te llama un colega, ayúdame con pan, tú lo ayudas, o viceversa, se te corta la luz a ti, o crisis de terremoto. La panadería no para nunca, en crisis, estallido social, terremoto. Yo, en mi caso particular, nunca he dejado de hacer pan. No, o sea, a la primero que le echa mano uno
cuando hay problemas en las cadenas de producción, la marraqueta con algo, como la colación, para poder salvar el día en épocas de emergencia. Hay que ir a un campamento que se quemó, ¿no? O sea, un lugar que se quemó, sándwiches, marraqueta. O sea, el panadero no puede fallar nunca. El panadero no puede fallar. El panadero no puede fallar. Entonces, ahí hay una red de apoyo que es bien solidaria. Es bien bonito eso que se va construyendo. Entonces, o tú das la mano y después viene siempre la mano de vuelta, o hay momentos que tal vez puede ser algo tan específico, tal vez como de tu receta interna, que es la harina. Tú llamas a un colega, oye, no estoy sacando marraqueta, estoy con problemas marraqueta, ya vente a buscar unos sacos si te funciona esta. Y va y te pasa algunos sacos de las que estás usando, y ahí tú vas mejorando la mezcla, porque otro asunto grande que hay en Chile, durante la época de verano se consume el trigo nacional, y el trigo nacional no es de buena calidad, entonces nos afecta duro, calor, mala harina, porque el trigo es deficiente hoy en día en Chile, y tienes que empezar a hacer mezcla, y empiezan los llamados, te llaman, ¿qué estáis haciendo? ¿A quién le estáis comprando? Entonces... O sea, ¿es mejor comer pan en invierno? ¿El pan de invierno es mejor? Es más fácil producirlo. Ya, pero el resultado queda igual. El problema lo ven ustedes, los productores, ¿no? Sí, ya. sí. Puede que en el verano lo note un poco más, que la marraqueta tradicional se te reseca un poco más rápido. Ya decís, hoy día la marraqueta, ya el otro día está medio, no está tan buena. Mira. Ya, pero salía del horno el primer día impecable. Pero es porque nos afecta harto el tema del trigo nacional. Oye, 2005 entonces abriste tu primera panadería, fuiste creciendo. ¿En qué momento dijiste, oye, acá en verdad hay un negocio, me está yendo bien, me voy a dedicar a esto no es solamente un emprendimiento, va a ser mi fuente de vida, eventualmente puedo abrir otro local? ¿Cómo se fue dando eso? Siempre lo vi así, ¿eh? Ya. Siempre o sea, lo tú te vi... fuiste olina a esto, Sí, fuera no, como O fuera. sea, nunca pensaste tener una panadería, sino que tener siempre. varias. Y no solamente tener, sino que cómo ir innovando en la panadería, cómo ir buscando nuevos productos, cómo tal vez el pan no solamente se transforma en un alimento, sino que además un vehículo de salud. Ya, cómo producir panes que sean saludables. Es un proceso largo que todavía llevo ya un tiempo, pero ya estoy haciendo panes multigranos, panes de nuevas tendencias, panes de masa madre. ¿Qué otras nuevas tendencias? Hoy día, por ejemplo, entró fuerte la línea de productos ya para todos los migrantes, la colonia peruana, la venezolana, los colombianos. Los panes de queso, panes de piñita, panes de guayaba, nuevos tipos de panes que antes nosotros no producíamos. Entonces hay que estar abierto a innovar en ese tipo de productos, porque es un consumidor que llegó para quedarse. Mira, no habría pensado en eso, porque Yo uno pensaba nuevas tendencias, ponerse un poco más gourmet y hacer croissant, claro, pero no, ahí hay un mercado bien interesante, ¿no? La panadería tradicional siempre hemos sido panadería de volumen, no de tanto de nicho. Si bien la panadería gourmet de pan de masa madre existe, está, pero no es de tanto volumen. Ya, pero ¿qué es lo que es el pan más tradicional? La marraqueta, la yuya, ¿y qué otros productos agregaría, así como el desde típico pan que se vende en Chile? El pan de completo. El pan de hot dog, ya, el de El completo. pan de hot dog la lleva, o sea, se consume mucho pan de completo en Chile, Ya. mucho. Y pan de hamburguesa también está entrando harto. Ya. ¿Chabata? ¿O eso es más...? Viene una tendencia bien interesante en el consumo de chabata. Yo creo que la que le está pisando los talones, o sea, muy lejos, pero la chabata, la marraqueta la está llevando. O sea, la marraqueta ahí como que corre un poco de peligro con la chabata. Buena la chabata. No hay comparación con la marraqueta en todo No, caso. pero ¿has probado la chabata del Jumbo? Sí, no, sí, pero la chabata es rica, pero es que la marraqueta, o sea, no me la va a desbancar nadie, pero entiéndeme, pues voy a poner Pero ¿sabéis lo que pasa? Esto es opinión personal. Que ahora hay chabata buena, bueno, con la marraqueta hay marraqueta buena y marraqueta mala, pero hay chabata muy dura. La chabata fresca versus la marraqueta fresca es mejor la marraqueta. Sí. Pero la chabata, tostarla al día 4 es mejor que la marraqueta tostada al En día eso 4. estoy de acuerdo. Ya. Que ahí yo tengo un juicio A ver, dale, en torno tú a la sabes mucho experiencia. Que en la zona oriente, obvio, hay menos marraqueta o menos panaderías que produzcan buena marraqueta, o son más... Es verdad. En la zona
periféricas, zonas ponientes. Poniente, por la periférica, sí. Ya en los comunas, en los barrios, hay mucha panadería que hace buena marraqueta. O sea, la Entonces, gran mayoría del país, menos en el sector oriente. O el sector oriente igual tiene panaderías que hacen buena marraqueta. Pero en el resto de la región metropolitana, de verdad que se hace muy buena marraqueta. muy buena Es verdad. marraqueta. El pueblo come muy buen pan. Sí, po. Es verdad. La Muy buen gente pan. de las comunas del sector oriente, del poniente. No el sector oriente que se entiende las tradicionales comunas más pitucas. Claro. La gente del sector de poniente come muy buena marraqueta. Sí. Es mucho mejor. De verdad hay mejor pan. Eso, estoy Y súper pan de acuerdo. sano. No La quiero marraqueta es muy generalizar. sana, muy Pero- sana. Ya, oye, hablemos un segundo de eso, ya vamos a volver a tu negocio, pero porque pasa también que hay marraquetas buenas y marraquetas que no son tan buenas. ¿Qué le pasa a un panadero cuando come una marraqueta que no es tan buena? Porque uno, depende de dónde la compre, si la marraqueta es más crujiente o más blandengue, más cafecita o más blancucha. Ahí hay una innovación que el artesanado tradicional no va a ser superado o a lo mejor no va a tener vida para verlo, pero la marraqueta artesana tradicional se diferencia, o lo que sabemos, la vemos al tiro de la marraqueta precocida, congelada o no desarrollada, tal vez con más preservantes, para que dure más, para tenerla en cadenas de frío. Es muy, muy, muy notoria la diferencia de una buena marraqueta a esa otra que muchas veces uno dice, oh, esta marraqueta no es tan buena, y es porque ya pasó por cadenas de frío. Defíneme qué es una buena marraqueta. Una buena marraqueta es como que tiene mucha similitud al baguette. El baguette tiene que ser fresco. Los franceses, el baguette es fresco, no hay otra condición. Un baguette congelado, un francés se da 3 vueltas carnero, no lo concibe. No lo consigue. No lo consigue. Entonces la marraqueta tiene que ser fresca, tiene que ser idealmente horneada en horno de piso. Si bien hay hornos convectores de carro que hoy día se puede conseguir una muy buena marraqueta, pero el proceso artesanal de la larga fermentación, eso no es cambiable. ¿Cuánto dura la fermentación? Mínimo 4 o 5 horas. 5 horas. ¿Y cuánto dura en el horno? ¿Cuánto que rato hay que tener en el horno? 15 minutos. 15 minutos. 10, 15 minutos. O sea, en 5 horas tenía una buena marraqueta. 5 horas. Mientras que las grandes cadenas tratan de reducir los tiempos de fermentación para producir más volumen y bajar los costos. Pero eso afecta directamente a la calidad de la marraqueta. ¿Y los supermercados en general tienen buena marraqueta? No, ¿No? no. Sí, No, también, man, tanto los de supermercados no han podido ganarle esa pelea a la panadería tradicional. Ya. Oye, ya, volvamos al negocio probablemente tal. Decía ahí, nunca pensaste tener una panadería, sino que tener un negocio y ampliarte ese negocio. Sí. ¿Cuándo empezó a ampliarse ese negocio realmente? Porque tú Y- te partiste el 2005 con tu panadería. Sí, partió ya la primera sucursal, fue el año ya 2010, que ahí me entrampó un poco el terremoto, que estaba cerrando ese negocio y el terremoto no sabía cómo había quedado la propiedad. Sobre todo lo primero que uno va a ver, tal vez ni siquiera las murallas, cómo está el horno chileno, porque esa panadería tiene muchos años, construida en el año 60, entonces el horno chileno que no se haya afectado, porque mi ideal era seguir fabricando en ese horno chileno, ese horno de piso que tenía tanto tiempo. Y no, una vez que lo vi dije, bueno, el resto se arregla, se reestructura, pero ese horno chileno es invaluable. Invaluable ya. Y partiste ahí el 2010 con la segunda. partí ¿Dónde en- estaba la primera y dónde estaba la segunda? La primera está en la comuna de Recoleta, en la calle Zapadores, y la otra está en la comuna de Conchalí, en la calle Independencia, con Diego Silva. ¿Y cómo lo hacías para administrar las dos al mismo tiempo? Gestión, moverse harto, estar encima de los procesos productivos, relativamente quedan cerca, entonces, ¿Pero estaba ahí en los 2 días? O sea, ¿todos los días? ¿O, Sí. o no necesariamente? sí, O sea, ¿te movías entre una y otra? todo el día, Ya. sí, todo el día. Todo el día. Bueno, cuando yo en su momento trabajaba en las panaderías de mi papá, logramos tener también abiertas hartas sucursales. Si bien eran puntos de venta, no se fabricaban todas, ya tenía un poco ese conocimiento de andarme moviendo y lo que me dicen las panaderías, llega don José, ve 2 o 3 cosas y se da cuenta al tiro de los detalles. Ya uno va afinando el ojo. ¿Como qué, por ejemplo? En la producción, sobre todo. En la producción me meto, lo primero que entro es a la sala de proceso.
si están horneando, me voy a ver la marraqueta, oye, van a hornear esta, oye, le falta, oye, ya apura el horno porque esa marraqueta se te va a pasar, porque es como el primer producto que es tu emblema de la panadería. Tener una buena marraqueta es tu carta de presentación. Eso es una cuestión clave. Pues por cada kilo de pan de hamburguesa, pan de hot dog o completo o ayuya, ¿cuánto de marraqueta se vende? O sea, hagamos una comparativa. Si la gente... 70%. El 70% es marraqueta, un 20% yuya y 10% otros tipos de panes. Así de potente es No, la es marraqueta. fuerte. La marraqueta es el pan per cápitamente más consumido en el mundo. Ningún país en el mundo consume un puro producto tanto un tipo de pan como el chileno consume la marraqueta. Exacto. Y déjame decirte, Juan Pablo, que la baguette es mejor que el pan chata. Me gusta más la baguette. Sí, Sí. sí, puede ser. Sí. Pero es que es más incómodo. Es más raro de la chata, la cortá y la metí al tostador y ya te la comí en el fondo. Sí, puede ser, pero un sándwich en baguette, o sea, es extraordinario. Po. Sí, o sea, los sí. franceses te hacen unos sándwiches y los italianos también. Sí. Estoy de acuerdo. Pero el italiano hace más en chabata. Sí, no, pero hace de todo también. La focaccia. La focaccia, ¡oh, buena! Me dio hambre. Siempre es un mal endémico en este programa. Sí. Oye, ya. Sacaste el segundo local. ¿Y cómo fuiste armando tu equipo para trabajar en las panaderías? Porque como es muy de autor, si el panadero es bueno, tiene que formar equipo para que los que vengan también hagan buen pan. Porque una cosa es lo que tú hagáis, pero si estáis en la panadería al lado, mientras tanto, supervisando, te podía salir una mala tirada de marraqueta y una mala tirada de marraqueta te hace muy mala fama. Sí, no, pasa muchas veces. Y armar equipo es súper complicado, sobre todo que el rubro panadero, el maestro, el oficial, son formados in situ, en la panadería. Puedes traer un buen maestro que te lo levantas de otro lado, pero cuesta mucho, generan pertenencia. La panadería tiene un cuento de pyme y muy arraigado. El maestro no se quiere ir de la panadería, sobre todo si lo tratan bien. No hay grúa que lo logre sacar, ¿ya? Y además nosotros cuidamos a nuestro maestro. El resto del equipo hay que irlo formando. ¿Ya? Yo ya tengo varios panaderos que me han jubilado, otros ya también han fallecido, ya llevo muchos años en esto, entonces al primero que le levanté a algunos panaderos fue a mi papá. Ahí cuando yo puse mi emprendimiento, varios me dijeron, don José, usted que está ahora, usted iba a trabajar con usted, ahí no fue muy visto familiarmente, pero fueron Que cosas la que competencia. sucedieron. Claro, llegó la competencia. Así. Ya. Oye, nos tenemos que ir a la pausa, pero volvamos al tiro para seguir hablando con José Antonio Carreño de Castrovesa, Panadería. Pausa y estamos de vuelta de inmediato en Más que un Pitch. Escuchas Más que un Pitch en Infinita 100.1. Kumon, la franquicia educativa con más de 3,5 millones de alumnos en el mundo. Busca personas como tú para seguir creciendo en Chile. Es tu momento de emprender con una franquicia Kumon. Infórmate más en kumon.cl/franquicia. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Walmart Chile. Estamos de vuelta. Radio Infinita y el DF Más presentan a esta hora Más que un Pitch, junto a Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, un programa emprendedor para emprendedores. De vuelta en Más que un Pitch, conversando con José Antonio Carreño de la Panadería Castrovesa, Juan Pablo Silva. Oye, estábamos hablando del tema de la formación de equipo. ¿Cuánta gente trabaja hoy día contigo? Hoy día el equipo ya llegamos a 90 personas en las 4 panaderías. 90 personas, 4 panaderías. Y en general, ¿la mayor cantidad de personas son cocineros, son panaderos o son...? Un porcentaje importante son vendedores de la sala de venta, Ya. luego panaderos, y hoy día ya se está ocupando un porcentaje ya que tal vez está el porcentaje de panaderos los que se dedican a la pastelería. La pastelería creció mucho el último tiempo, es un ítem muy importante y el que más rentabilidad le da a las salas de venta de las panaderías es la pastelería. ¿Cómo qué?
Y todo. Berlín. El Berlín es el desde. Ya. Es como, por ejemplo, tu carta de presentación para el pan en la marraqueta. Si tú haces un buen Berlín, el resto de la pastelería se vende sola. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Y por qué dices que últimamente ha ido creciendo la pastelería? Debe ser los cambios de hábito, se está consumiendo más dulce, una indulgencia que... Yo hubiera pensado que era al revés. Sí, o sea, el volumen de pan sigue siendo harto, pero ha crecido bastante la pastelería, productos con hojaldre, tartaletas, Ya. porciones, ya no es tanto la torta, sino que porciones ya... Ya. Uno ahí va generando innovación. Tú contabas que cuando eran chicos, tus papás trataban de que no sean panaderos, de que sean profesionales, de que hagan otro tipo de cosas. ¿Por qué crees que querían eso? Y si hoy día no piensas como chuta, tenían razón. Bueno, siempre he sido un enamorado y no me he bajado ni un... Es más, cada vez más embobado con mi negocio y con el amor a la panadería. Pero por el tema del sacrificio, por el tema de que históricamente se ha vivido en las panaderías, o se vivió en las panaderías. ¿Ya? Yo aún vivo en una de las panaderías. Así el tema de ligado, o sea, estás pendiente de cada detalle, de lunes a domingo, es bastante sacrificado. Es difícil que alguien que no haya sido formado tal vez en panadería se meta al rubro o esté mucho tiempo, porque el sacrificio y la vida personal que deja muchas veces hasta poco entendible por gente que no es de la panadería, como trabajar de lunes a domingo, forma equipo. Sí, suena bien, pero es muy difícil hacerlo. Es muy difícil hacerlo y era eso uno de los puntos que mis papás decían, no, sean profesionales, tengan algo, Tengan fin de semana. tengan vida. Cuéntanos de tu rutina, así para saber la vida de un empresario panadero que tiene 4 locales y que es obsesivo con la producción y con la calidad. Partiendo por la lógica de que todos sabemos que el panadero se levanta temprano. Claro. Sí, ya. Porque es como Eso. parte de la historia Tu del día, chileno. así, pues. claro, tu Sí. semana. Ya no me levanto a las 3 o 4 de la mañana, pero sí a las 6 de la mañana, y a las 7 estoy pegado en uno de los 4 locales. A las 7 de la mañana ya llego ahí, o antes muchas veces. Pero ya está abierto, ya abrieron, ¿a qué hora llegan ellos? A Los las panaderos. 6:30. Sí. La sala de venta abre a las 6:30 y no, los panaderos entran en la noche. Si se trabaja de noche, se levanta la cortina a las 6:30 de la mañana y hay pan fresco, calentito, pero ese sí es un trabajo de toda la noche. Entonces muchas veces, claro, hoy día con la tecnología uno controla por teléfono o las cámaras o las alarmas suenan, uno las desactiva a cierta hora, ya sabe que está el turno de panadero. Antiguamente o tenías que estar recibiendo a los panaderos a las 1 o a las 12 de la noche a que entraran a la panadería, y ahí tú te ibas a tu casa y después volvías a las 5 de la mañana. Por eso era lo sacrificado del rubro. Por eso era mejor vivir en la panadería que estar llegando a la panadería a la 1, Que era 12. muy común. Sí. Yo conozco varios casos de personas que tenían su, digamos, vivienda arriba de la panadería. Sí, así es, literalmente. Y después de eso, después ya a las 7 llegáis. Y claro, a revisar y a ver la producción para el resto del día, materias primas, cuentas, reuniones con proveedores que empiezan desde temprano ya a estar en contacto, y viendo la harina mes a mes, porque uno se va programando con la harina, cómo andan los tipos de mezcla, para ver que el próximo mes tiene que tener la harina además con un reposo mínimo de 15-20 días, si no, no es comprar que te llegue la harina y la empieza a producir. ¿Por qué? Porque el reposo le da yo creo que en mi caso particular, que lo he visto siempre así, cuando tú llega la harina y produces pan de inmediato, al día siguiente, la marraqueta sale más apretada, no sale... Cuando tiene un pequeño reposo, ya la marraqueta tiene una miga más esponjosa. Entonces son pequeños secretos que uno va teniendo. Entonces llega la harina y uno le da un reposo, o cuando llega uno ve la fecha en la cual fue envasada.
fue envasada el día 15, estamos a 28, ya tiene algunos días, 7. Y ahí va armando su lógica de producción. Aparte de pan, ¿producen algo más? Me refiero a distintos tipos de pan, aparte de panadería. Estoy pensando en que hay panaderías que hoy día venden sándwich, por ejemplo, también. Empanadas. Sí, desarrollo todo lo que es pastelería, empanadas. Hace unos años tuvimos el premio al segundo lugar de la empanada, ya premio que organizó Indupan, la Asociación de Industriales del Pan de la Metropolitana. Se vende mucha empanada, ha crecido también las variedades de tipo de empanadas. No, porque hoy día hay empanadas de todo. De todo, pizza también. ¿También hacen pizza? Sí, estoy aprovechando tal vez también el horno de piso para hacer la típica masa a la piedra y se sacan harta pizza está saliendo, los fines de semana sobre todo. ¿Cuántos kilos de pan venden al mes ustedes? Chutas. Son diarios de pan. Son 1800, 1900 kilos diarios de pan. En los cuatro. En las 4 locales. Casi 2 toneladas de pan diario. Es harto. Y ahí, bueno, hay que multiplicarlo por 30, porque se trabaja los 30 días. Claro. Oye, y tú decías que estaban haciendo pastel. Ya, vamos por pastelería. ¿Eso cuánto tiempo después de que partiste con tu primera panadería, el 2005, empezaste a hacer pasteles? Siempre era mi sueño, porque siempre yo cuando trabajaba con mi papá era mete pastelería, hay que hacer pastelería, hay que hacer nuevos productos, no, que sabes tú, si hay que hacer puro pan, hacer pan bueno y nada más. No, si hay que hacer pastelería. Entonces, yo todavía me acuerdo mi anécdota de cómo aprendí a hacer berlines y empanadas fue con un panadero peruano. Y conversando, porque como me metía al salón, empezaba a cortar ayuda y a doblar marraqueta, conversando con un maestro peruano, me contaba sobre los berlines, cómo hacer empanadas. Un día le dije, oye, te caes un día y me enseñáis a hacer empanadas, hagamos empanadas. Le pedí permiso a mi papá, sacamos empanadas y ahí aprendí a hacer empanadas y berlines. Bueno, una anécdota que los primeros revueltos que yo mismo hacía de berlines para ir aprendiendo, en un descuido una máquina me agarró el dedo y así me quedó. Uno tiene herida de guerra también. Oye, y aparte de berlines, cuando tú dices pastelería, ¿qué es lo que es pastelería? Porque también es un mercado en sí mismo muy amplio. Muy amplio, sí. O sea, podía hacer torta, podía hacer de todo, digamos. Sí, de todo. No, se hace una amplia variedad, masas dulces, bizcocho, todo lo que es torta, tartaleta, hojaldre. Hoy día harto hojaldre, desde que partí innovando con lo que era las medias lunas, los croissants, bueno, todo un mundo que se abrió en torno al hojaldre, que algo bien entretenido, que ahí también en el descubrimiento, en el prueba de error, los chilenos no tenemos muy buenas materias primas para hacer un buen hojaldre. Y hay que recurrir a la típica mantequilla tradicional, con un punto de fusión alto, y ahí... Ya, oye, ¿qué hacen con el pan que no se vende? Y pan rallado, se entrega a un par de albergues de municipios que están cercanos a las panaderías. Se entrega todos los días un poco de pan a esos albergues de gente en situación de calle. Y el otro, muchas veces ya cuando se junta más, eso se va a desecho, que viene en un camión una vez a la semana y te lo lleva para lugares de criaderos de chancho, cosas así. Oye, yo siempre he escuchado que en las panaderías roban mucho. O sea, en el fondo, porque la persona va, te saca un pedazo, se come una marraqueta, hay como mucho, no es que robo que entren a robar, sino que robo hormiga de gente que va, hace eso como un pancito. ¿Eso cómo ¿Nunca lo controlan? hiciste? Ajá. ¿Nunca lo hiciste en tu vida? Pero lo pagué. No, pero entonces eso, no, pero nunca te comiste un pedazo de una marraqueta, un pedazo de pan. No, la pesaba primero. No, pero si sabes de lo que te estoy hablando, po. No, es nunca que lo hice. tan purista de la bondad, Juan Pablo. No, la bondad, pero a mí me nunca educaron... cruzado con roja una calle. No, eso no, pero a mí me educaron que no había que robar. Po. No, pero estoy hablando cuando niño, que estás en una panadería o en el supermercado y sacáis un pedazo de pan y te comí un pedazo de pan. ¿Nunca hiciste eso? No tengo recuerdo. Bueno, eres muy raro. ¿Pero pasa o no pasa? Sí, pasaba. Yo traté de innovar con autoservicio y pasaba ¿No tienen autoservicio ustedes? Yo no tengo autoservicio, no. Siempre hay una dependiente que entrega el pan y... Mira. Pero pasaba mucho, que era mucha fuga de pan
digámoslo así, y 2, que habían clientes que no eran muy... tomaban el pan con la mano. Ya, ese es otro problema, el de la higiene. El de la higiene. Entonces, para evitar eso, ya fuera el autoservicio. Por lo menos donde estoy ubicado yo no me funcionó el autoservicio. O sea que si yo voy y quiero un kilo de marraqueta, alguien me escoge las marraquetas. Exacto. Y tú dices, es más blanquita, más tostada, más grande, más chica. Ya. 4 locales hoy. ¿Cuál Sí. es el sueño? ¿Otras comunas, otras regiones o te gusta estar ahí? Sí, estoy bien. Estoy bien, me gusta estar en los... ¿Tú has sido siempre de ahí? En el fondo, ¿eso es el lugar que conoces también? Sí, Ya. son los lugares que conozco. Me gusta estar en los lugares, como se dice, populares, entretenido la vida de panadería que se da en los barrios. Conoces mucha gente, el entorno, es una situación bien particular. Partí en Puente Alto, con la panadería que tenía mi papá en Puente Alto, Quinta Normal, ya, y mayoritariamente casi toda la vida ubicado en Recoleta y Conchalí, entonces no tengo problema con eso. Tal vez aspirar a tener otro tipo de propuestas de panadería en otras zonas, sí. ¿Qué otro tipo de propuesta de panadería? Una panadería ya tal vez más gourmet, con más productos especializados, con más productos tal vez de mayor valor agregado, desarrollar hojaldres de buena calidad, que son más caros, son productos más caros. Sin duda, son más complejos de fabricar también. Y que en los lugares que estoy yo, nadie cambia la marraqueta por ese tipo de pan. Así No. que- No. no, la marraqueta... Déjame preguntarte fiel. algo. En los lugares en los que tú vendes pan, ¿cuánta gente es intolerante al gluten? Que es como un tema que apareció en los últimos años, porque cuando yo era chico nadie sabía lo que era gluten, mucho menos que era intolerante o que tenía alergia al gluten. no, ¿O es una cuestión que tú dices que ha aparecido en los últimos años, que es más común en el sector oriente que en el sector poniente? no es... Te piden más pan integral, más panes saludables, pero pan Ya, pero con es que- gluten claro. no es conversación. O sea, No, pero es que porque hay gente que dice, no, oye, no como pan, porque... ¿Qué te pasa a ti con ese debate? hay harto de mito. La tendencia gluten free es una tendencia a nivel mundial que también llegó a Chile, pero con poca evidencia científica. Poca evidencia. Si bien hay personas intolerables al gluten, diagnosticadas, pero hay un Que tiene grupo- una alergia y que le Sí, produce una reacción en el cuerpo. pero hay un grupo importante que es más por moda o que cree que va a tener un estilo de vida más saludable por no comer productos con gluten que eso. Es bien heavy. Sí. El tema del gluten es bien heavy. O sea, hay gente así, hay productos así como capilares que dicen así libre de gluten. ¿En serio? Por eso yo le digo a la gente que no se coma nunca el champú. por lo mismo. Champú para el pelo, el otro se va pasta de dientes. Claro. Oye, un minuto. ¿Qué le dirías a los que te están escuchando, que tienen ganas de emprender, que les gustaría que alguna vez el sueño que han tenido lo puedan materializar? ¿Tú qué pudiste hacer el tuyo? No, que se enamoren de su proyecto. Hay de todo. La montaña rusa en el emprendimiento, en cualquier tipo de emprendimiento, es así, altos, bajos, como te contaba, o sea, en estallido social, terremotos, apagones, y uno ama tanto que ahí ya el tema no se transforma, por lo menos yo hago pan, no en negocio, sino que no le puedo fallar a mi gente. O sea, enamorarse y echarle con todo. O sea, de verdad el amor en todo sentido mueve las barreras más difíciles que pueden haber. Muy bien, pues José Antonio Carreño, de la Panadería Castrovesa, conversando con nosotros hoy en Más que un Pitch. Muchas gracias por haber venido al programa. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias y feliz de haber participado acá con ustedes. Esto fue Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF, en Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.